Sí, buenos días. Ha sido una semana también muy movida, no solamente hoy lunes por lo del metro, sino que también los primeros 7 días para el gobierno fueron tremendamente complejos, y es justamente por eso que es tan importante una reunión que va a sostener la expresidenta Michelle Bachelet con miembros del Partido Liberal. ¿Quiénes son ellos? Su presidente y también con Vlado Mirosevic, que se van a reunir acá mismo en Ñuñoa. Estamos afuera de la Fundación Horizonte Ciudadano, que es la fundación de la expresidenta Michelle Bachelet, y ella, como de acuerdo a su experiencia también como alta comisionada de los derechos humanos en la ONU, va a abordar el proceso constituyente, pero también evidentemente estamos todos a la espera de cuál podría ser su pronunciamiento, por ejemplo, por el tema de los indultos, que todavía todavía sigue generando polémica, ya que se están conociendo a cuenta-gota. Francesco también les explicará mejor que yo más informaciones sobre estas desprolijidades o también posibles errores, por ejemplo, los que conocimos hoy día, como que se había subido incluso al portal del Ministerio de Justicia decretos que justamente eran transcripciones y no documentos oficiales. Fue uno de los últimos errores que supimos también que habían salido a la luz. Entonces, claro, fue una semana sumamente movida, y se espera que esta también lo sea, y estamos muy atentos también a las posibles palabras de la expresidenta Bachelet. Ojo también por el tema de los indultos. Recordemos también que Jorge Mateluna, que es uno de los indultados, había pedido el indulto en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y justamente habló el exministro de Justicia, Jaime Campos, para decir que en ese minuto no firmaron esta petición porque podría venirse porque querían evitar una acusación constitucional en contra de la expresidenta Michelle Bachelet, presidente en ese entonces. Entonces, claro, también esto abre la puerta, recordando este episodio, abre la puerta a qué pasaría con la acusación constitucional de la ministra Ríos si no prospera. ¿Qué pasaría entonces con el presidente Gabriel Boric? Porque, como lo dijeron, según consignan algunos diarios también, altos personeros, digamos, de la oposición, que si no prospera tendrían que ir entonces, con esas mismas palabras, por el presidente Gabriel Boric. Entonces, claro que esta semana hay muchísima información. El Congreso también va a estar muy movido ahora, que debería estar llegando la ministra Toá, por cierto, que también plantearon desde la oposición si sabía o no el tema de los indultos mientras estaba conversando con la mesa del Acuerdo por la Seguridad. Francesco. Claro que sí, Ana María. Oye, tremendo resumen, muy buen despacho a propósito de lo que está ocurriendo. Vamos a volver a revisar una de las cifras que tú mencionabas con respecto a su desaprobación. La verdad es que el presidente de la República comienza el año, y hay que decirlo, no creo que nadie pueda desmentirlo, ¿no? Muy mal. Estamos hablando aquí, por lo menos en esta encuesta, de que 7 de cada 10 chilenos, 7 de cada 10 estaría desaprobando su gestión, en una semana que también hubiésemos esperado una cuestión completamente distinta, porque recordemos, y ya que se nos olvidó, justamente por las polémicas, que esta era una semana importante. El presidente estaba dando cuenta de una agenda económica para ayudar a las familias. Con eso pretendía el gobierno comenzar el año, con una buena noticia, con información contundente con respecto a cómo ayudar a las familias en una situación de crisis. Estábamos hablando de un bono marzo que se duplicaba, estábamos hablando también de lo que significaba ayudas permanentes a las familias más vulnerables, pero, y esa es la verdad de las cosas, Pri, no estamos hablando de eso porque las polémicas se comieron cualquier otra noticia. Absolutamente, de hecho, como se dice en buen chileno, pasó colado todo ese paquete de ayuda, porque la verdad es que la polémica continúa. Por eso estamos aquí ya conversando en el panel con Sebastián Sichel, ex candidato presidencial, y Paulina Bodanovich, presidenta del PS. Yo me imagino que ustedes tienen una visión también de esto mismo. Ha sido bien intenso todo. De hecho, todo se manifiesta también a través de la desaprobación del presidente con un 70%. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? A ver, lo primero, lo triste de la situación que estamos viviendo es que más bien por errores no forzados. Algo decía Francesco, estamos en una situación de crisis brutal, social y económica, y también de violencia, y lo que ha pasado estas 2 semanas fue por decisiones propias del presidente y su equipo respecto a qué hacía con los indultados del estallido social. Y quiero decir algo bien concreto. Yo lo viví en la campaña y en los debates. Él todo el tiempo habló de una ley de indulto, de efectivamente sacar a los delincuentes del estallido social, a los que habían cometido delitos. Entonces, consecuente con lo que dijo, pero en algún minuto parece que esto había pasado atrás en su propia agenda, porque no tenía la mayoría en su sector político. Había gente de su sector que no estaba de acuerdo, y se pega un salto más allá de lo que incluso era razonable, porque haber propuesto una ley, por último, habría una discusión con el Congreso de cómo hacerlo. Y él, en un acto voluntario, dice: no, esta decisión la voy a tomar yo solo, y lo dice, pero después de eso
da unas explicaciones que desde el ámbito jurídico son absolutamente inexcusables, que yo creo que eso es lo más grave, se lo dejo a la Corte Suprema, se lo dejo a la Fiscalía, que es como, perdón, además de haber tomado una decisión personal, parece que el criterio o las razones por las cuales los tomó son absolutamente injustificables, juzgando a los tribunales, diciendo, mire, ustedes cometieron irregulares, después juzgando a las personas que habían cometido, una aplicación muy jurídica, el indulto, lo que condena, o sea, lo que absuelve es la pena, pero el delito sigue existiendo. Él dice, no son delincuentes, entonces, ¿cómo no son delincuentes? Si fueron juzgados por los tribunales, fueron condenados por los tribunales. Entonces, ha llevado esta situación hasta tal extremo que lo lleva a este nivel de aprobación, no porque alguien le esté poniendo palo en la rueda de la bicicleta, sino más bien porque solo se metió en un torbellino erróneo que además hace mucho daño a la credibilidad de la institución. Y es un punto además que se equivoca en un área en donde él debería conocerlo, no es abogado, pero sí estudió Derecho. Paulina, ¿cómo lo viste tú al presidente? Bueno, yo creo que esta baja aprobación da cuenta de que es una medida que no es popular. Él la toma, yo creo, con conciencia de que ello podía ocurrir, pero con la convicción, como dice Sebastián, de que era una promesa, algo que él habló durante la campaña. Él tenía la certeza de que había ciertas personas que merecían este indulto, es decir, cumplir la pena en libertad. Por lo tanto, estas encuestas que son semanales van midiendo un poco la fotografía del momento. Yo creo que, como hablábamos, el hecho de que haya un paquete de medidas económicas importantes que se estén poniendo a disposición de la ciudadanía en momentos en que sabemos que la inflación es compleja, en que sabemos que hay muchas personas que lo están pasando muy mal, que se pasa un aporte familiar permanente, que se duplica, por ejemplo. Este bolsillo familiar electrónico, donde se reemplaza el aporte de canasta básica y se incrementa por 13.500 pesos por carga, que van a ir a la cuenta RUT de las personas. Sí, lo conversamos aquí largo y tendido también con el ministro de Desarrollo Social. La asignación familiar. Pero más allá de eso son los gestos políticos que ha tenido el presidente, y que probablemente eso impide avanzar en materias que son fundamentales. Claro. El tema de la seguridad quedó ahí entrampada, y probablemente aquí, o sea, uno puede esperar cualquier cosa, pero ¿qué va a pasar con esa mesa? Pero acusa el golpe el presidente, porque mire, tenemos la declaración de él del día sábado, la salida de la ministra de Justicia, la salida de su jefe de gabinete, pero también hay un tema corporal, diría yo, del presidente. La forma. Porque al principio, cuando le responde la Corte Suprema, lo que decía Sebastián recién, ¿no? Porque hubo varios momentos, cuando todos los chilenos y chilenas, me imagino yo, a ustedes les pasó lo mismo, vimos el tema de la noticia de los indultos, estábamos a mitad de la mesa, estaba la ayuda económica por otro lado, pero vimos, ya, se va a indultar gente, y dijimos, esta cosa es delicada, pero nadie esperaba lo que se desencadenó después, que fue una serie de declaraciones complejas, una relación con la prensa incluso compleja, y en esta declaración que vamos a pasar a revisar ahora, el presidente, pregunto a ustedes, si acusa o no el golpe, si finalmente deja una actitud como de defensa y más bien dice, bueno, aquí pasó algo, tenemos que resolverlo. Veamos. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos, y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades. Él dice desprolijidades, pero hasta el minuto, yo entiendo que de eso se ha hablado, pero en off, como decimos los periodistas. No hay información pública real de cuáles son esas desprolijidades. ¿Es parte de lo que se necesita conocer todavía para que se acabe esta crisis? Desde la centro derecha, Sebastián, dicen que el presidente tiene que echar pie atrás a los indultos. ¿Se puede? ¿Usted cree que ¿Cómo superamos la crisis? ¿Qué me pasó cuando estaba viendo esa declaración? Cuando dijo la palabra desprolijidad, yo me tomé la cabeza. Porque además, si uno sigue como la lógica racional del discurso, dice desprolijidades, y en política debemos asumir los errores. Entonces, ¿cuáles fueron los errores? Esa es la gran pregunta, porque no tengo muy claro ¿qué es lo que considera el error? Si que se le colaron 2 de los 10 que había, de los 11 que había anunciado inicialmente, si es que haya indultado a la mitad, que tenían penas anteriores y por lo tanto habían sido delincuentes más bien contumaces, si el error fue haber dicho que había sido irregularidad. Entonces, es súper importante en términos ciudadanos
poder entender cuáles fueron las desprolijidades, porque si no nadie está asumiendo el error. Y al revés, yo tengo la mejor opinión de Marcela Ríos. Yo estaba en el programa, ¿te acuerdas cuando la defendí? Sí. Abiertamente? Siento que además paga la culpa una ministra. Si estos fueran errores administrativos tiene sentido, pero si es un error de criterio respecto a quienes se indultaron, la responsabilidad no es de ella, pues del presidente, porque él tomó la decisión, y sería bueno que haga un mea culpa respecto de eso, o retrocediendo los indultos, hay un problema jurídico para eso, o por último asumiendo públicamente. El presidente del gobierno nos está diciendo otra cosa, Paulina, nos está diciendo que justamente a raíz de ella renuncia asumiendo la responsabilidad. Esa es la responsabilidad. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Yo quiero ser bien claro. Si la responsabilidad es administrativa y por lo tanto cometió un error la ministra, uno puede decir ahí se sostiene. Pero aquí hay cosas más de fondo, ¿eh? No solo son operativas. Aquí la mitad de los indultados tenían penas anteriores, él juzgó el actuar de la Corte Suprema, entonces eso no tiene nada que ver la ministra. La opinión sobre si el juicio fue irregular o no irregular no la da la ministra de la Justicia. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, sería bueno que él dijera, mira, esta responsabilidad de la ministra, estas son las responsabilidades que yo asumo en mi decisión y que fueron erróneas. Y a partir de eso tomar decisiones. Límites a la hora de indultar. Él dijo, Paulina, según lo que entiendo yo, la información que ha dado cuenta el gobierno es que el presidente tenía una idea de lo que tenía que ser el indulto y por lo tanto después de eso a él se le presentan los nombres, las personas, bajo ese criterio, y ese es el criterio que aquí no se habría respetado, en particular indultando a personas que tenían un prontuario X, que no es la regla que, comillas, yo estoy hablando en este lenguaje para que se entienda, comillas, el presidente habría dicho que era el que... Entonces por eso estoy tratando de ponerme en el lugar del presidente para que entendamos, porque si no nos falta información. Tengo mayor información que la que es pública, pero sí creo que aquí hubo descoordinaciones, como dice el presidente, desprolijidades desde el gabinete de él también, por algo sale su jefe de gabinete, Matías Mesa, y de la ministra. Yo creo que la parte técnica, porque evidentemente aquí había una voluntad política que se manifiesta también en algo técnico, en cómo se forman las carpetas, si se respeta la opinión de Gendarmería, si se entregan esas carpetas al gabinete del presidente, todo eso yo lo desconozco. Ahora yo quiero, más que ponernos tan prolijos en el lenguaje, llamar la atención acerca de la actitud de la derecha. A mí me parece que la derecha tiene todo el derecho también a tomar medidas, a reclamar, a hacer el punto político. Pero sí creo que tienen que cumplir con la palabra y con lo que han comprometido. Dicen mucho que la delincuencia y los temas económicos son las prioridades de la gente y que van a apoyar las medidas que el gobierno proponga en esto. Y la verdad es que lo que uno ve es una actitud totalmente contraria a eso. Se paran de la mesa de seguridad cuando estábamos llegando ya a importantes acuerdos, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad. ¿Quién puede discutir hoy, en este momento, que Chile necesita un Ministerio de Seguridad Pública? Que se necesita aprobar esa ley que duerme hace años en el Congreso y no duerme por casualidad. Quiero decirles que el año 2010, cuando se puso en discusión esa ley, fue la derecha la que rechazó el Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, contumazmente insisten en que no exista un ministerio a cargo de la dirección de las policías, con los errores que se han cometido en el primer gobierno de Piñera, cuando dijo que le iba a poner término a la puerta giratoria. Eso fue... Delincuentes, se les acabó la fiesta. ¿Se están aprovechando esta situación políticamente? Por supuesto que se están aprovechando porque no quieren que se avance en las medidas efectivas que el gobierno está proponiendo. Está haciendo una derecha obstruccionista, muy distinta de la derecha que yo vi hasta hace 2 semanas sentada en la mesa de negociaciones o de discusión por el tema constitucional. Entonces, tenemos una derecha que está escuchando más al Partido Republicano y le está haciendo el juego a ellos. Para parecer más duros que el Partido Republicano, o tenemos una derecha con una visión de Estado que quiere que se solucionen los problemas de delincuencia, que va a aprobar todas estas medidas económicas que ha propuesto el ministro Marcel y que también requieren una aprobación de ley. O vamos a seguir haciendo cachuchazo y payaso, que vamos a una reunión, nos paramos, nos vamos, hacemos la choreza, la cachaña. Pero ¿no crees tú, Paulina, que es la forma que tiene la derecha de que el presidente de alguna forma reaccione? Porque las acciones que ha tomado el presidente en el último tiempo no han sido bienvenidas y de manera transversal, incluso por personas de su sector, que fue en un mal momento haber presentado el tema de los indultos. Porque finalmente cuando él, y llevarlo al lenguaje bien chileno, escuchábamos recién al presidente que es básicamente decir, nos mandamos una embarrada, hubo desprolijidades, nos mandamos una embarrada, pero ¿cómo lo solucionamos? Porque sí, nos mandamos una embarrada ya y esta va a ser la solución, se va la ministra a cambio del ministerio, pero ¿cuál es la solución si se mandaron una embarrada? Una buena embarrada que terminó con la salida del jefe de gabinete que es amigo de él. O sea, hay personas que están en libertad y que deberían seguir presas. Pero yo creo que no es la actitud correcta la de la derecha en el sentido de
como dices tú, pretender forzar que el presidente tome decisiones, porque eso, forzar a la autoridad para tomar decisiones, tiene un nombre, que es chantaje. ¿Ah? Pero, aquí el presidente, perdona, termino al tiro porque no quiero monopolizar la palabra, pero el presidente tiene una facultad constitucional, que es la de indultar. Entonces, si la derecha ahora pretende que se retiren los indultos, eso es otra cosa, muy Pero distinta. más allá de eso, ¿el presidente reconoció que hubo irregularidades? No, el presidente lo que dijo claramente fueron desprolijidades. Una cosa es la decisión política, tienes toda la razón. una cosa es la decisión política, lo que él quería hacer, y otra son la cadena de problemas que se suscitan a raíz de las llamadas desprolijidades. Sí, en el caso pero lo de que busca en el hoy caso de día la Mater Luna, él derecha, habló de irregularidades anteriormente. lo que En su busca caso. la derecha es En que ese se caso. deje atrás, o sea, que se revierta la decisión. Sí. Eso es otra cosa muy Esa es distinta, la petición. porque tú estás cuestionando O condición. es como si dijeran, mire, el presidente no tiene que nombrar ministro. Si el presidente tiene la facultad Ya, Paulina, constitucional de nombrar pero pensando en ministro. cómo avanzamos, como decía la Pri también, cómo salimos ¿Cómo de salimos esto, de la- porque queremos hablar porque el país necesita otras cosas. Igual llama la atención que salga una ministra que es del partido del presidente, Convergencia Social. El jefe de gabinete también es del partido del presidente. Y muy cercano. Muy cercano. Y hay senadores de la República, como Iván Flores, que dicen que aquí prácticamente tenemos como una suerte de... Kitsania, están jugando. Bueno, esto no es Kitsania. Escuchémoslo. Pero Escuchémoslo para que comentemos, porque esto es bien grave. Si yo tuviera que responderle a un presidente de la República cuando se refiere al Senado de la República respecto de a qué estamos jugando, yo quiero retrotraer algo que se señaló hace algún tiempo atrás. Y es sobre Kitsania, este país imaginario, en donde uno lleva a los niños y a cambio de una entrada, los niños juegan a ser carabineros, a ser bomberos, a ser médicos, a ser ministros, a ser gobierno. No estamos en Kitsania, presidente, ni estamos jugando. Aquí hay una relación política que es muy seria y cada uno tiene que asumir su rol con seriedad. El Senado no juega y yo espero que el gobierno no siga jugando tampoco a ser gobierno. Ya, bueno, aquí Iván Flores se enoja. Iván Flores igual es, yo creo que todos compartimos que es un senador o político relativamente moderado, serio, no anda con polémicas todos los días como algunos otros. Eso hay que reconocérselo. Pero aquí se mete en una polémica porque no le gustó otra cuestión que tiene que ver con el presidente, pero al final del día estamos hablando del estado de la política chilena. Hoy, justamente, Iván Flores y los senadores y senadoras tienen una decisión tremendamente relevante: escuchar al candidato a fiscal nacional, ver si de una buena vez por todas tenemos o no fiscal nacional en el país y no precipitar un tercer problema para el Senado, para el gobierno y ahora sí la Corte Suprema, porque este es un candidato que tiene muchos votos. Pero dicho todo eso, él habla de esto porque no estamos jugando a hacer política, como diciendo de alguna forma, está hablando de Kitsania, que es justamente donde los niños van a jugar a hacer lo que quieran ser cuando grandes, comillas, Sebastián. Entonces, ¿cómo evalúas tú la situación en la que están envueltos estos personajes tan relevantes para esta jornada? ¿Coincides con el senador? A ver, yo primero, súper transparente, por eso quería contestarle a Paulina, yo sí quiero que el presidente revierta la decisión. Yo creo que ese debate no es ni derecha ni izquierda. Yo creo que el señor Castillo, que saqueó el registro civil, dése una vuelta en Copiapó y vea las colas que hay y vea la plata que perdió no solo el Estado, la ineficiencia que se provocó por los saqueos del registro civil, y pregúntese si usted quiere que esté libre o presa esa persona que saqueó con el prontuario que tenía. Yo sí quiero que esté preso el resto de los que tenían un prontuario anterior, porque creo que por razones políticas y porque alguien le hizo un listado, porque tenía el concejal comunista que era amigo para indultarlo, no es suficiente razón para que el presidente use una facultad de él. La reflexión de la Paulina es facultad de él, está bien, pero yo le pido que lo ejerza con criterio y viendo todo lo que él dicho, que hubo desprolijidad, viendo que además él mismo juzgó la actuación de la Corte Suprema y la Corte Suprema lo corrigió, le dijo aquí no hubo irregularidades. En algún minuto yo espero que el presidente asuma las responsabilidades, porque sí quiero, y aquí lo digo como ciudadano, nada más lejano a mí que el Partido Republicano en esto, Paulina, sí quiero que esas personas estén presas, y siempre lo creí. Creo que hay dos grandes preocupaciones de los ciudadanos hoy día. Uno es el tema económico, y hablemos de los paquetes de medidas felices, y yo creo que es un buen paquete de medidas. Y dos, la violencia y la inseguridad. Y cuando el jefe de Estado da señales de impunidad, que eso es lo que está diciendo, sí, usted puede sacar el registro civil y después, si tiene los amigos políticos suficientes y lo ponen en el listado correcto, va a salir libre, porque el presidente tiene la facultad de indultar, está dando una señal de debilidad en la persecución del delito. Y ahí creo que está el problema de fondo o moral. Uno está con la violencia o no está con la violencia. Entonces, no es solo un problema de desprolijidad administrativa, que pueden existir,
debatir. Es un problema de cómo se toma la decisión de indultar a aquellos que cometieron delitos. Y creo que eso es bien de fondo y bien moral. Y por lo tanto, por eso se rompen las mesas. Y las mesas no se rompen simplemente porque hay una pataleta de alguien. Se rompen porque si estamos en una mesa contra la violencia nosotros cuatro, espero que si alguien pretende indultar a alguien de nosotros cuatro, lo diga en la mesa por último y que sea una conversación abierta para poder tomar decisiones respecto a esto. O creer que los indultos no tienen nada que ver con una mesa de violencia también es bien absurdo, porque también tienen que ver con la estrategia de seguridad del Estado. ¿Usted también se hubiese salido de la mesa? Yo me habría salido de la mesa porque creo que hay un tema de transparencia vital. Si yo estoy en una mesa contigo, que eres la ministra de Interior, y estamos hablando de cómo mejorar las políticas de seguridad, espero que haya transparencia y alguien me diga, ¿sabe qué pretendemos mañana? En la mañana, indultar a aquellos que cometieron el estallido y discutirlo. Mira. Y estas son las razones, porque si no, la confianza se rompe en materia de seguridad. Entonces, bien de fondo, y con esto cierro, Paulina, yo sí creo que el presidente debe revertir la decisión, porque creo que fue una mala decisión que no solo tuvo problemas administrativos, está dando una señal en el futuro, que mañana un populista de derecha, para no solo llegue al gobierno y diga, mira, ¿sabe qué? Si yo gano voy a indultar a todos aquellos, pongamos el caso de Brasil, que entraron al Congreso y pasado mañana alguien en la campaña diga, yo pasado mañana voy a ser presidente y voy a indultar a todos mis amigos que se movilizaron y quemaron las micros porque hicieron que yo fuera presidente. Esa señal es brutal en democracia porque debilita la confianza de las instituciones. Y eso no es menor, no es un error administrativo nomás, es un asunto moral respecto a cómo vemos la violencia en nuestra democracia. Mira, dos cosas. Uno puede no estar de acuerdo con la institución del indulto. Yo no lo estoy, en general. No me gusta que exista el indulto porque creo que si existe el Poder Judicial que llega a una sentencia, esa sentencia se debe cumplir. Ahora, por razones humanitarias, por otro tipo de razones, tal vez uno puede entender que se aplique, pero en forma muy restrictiva. Esa es mi opinión como abogada, como en la doctrina, diríamos. Pero creo que la forma de revertir una decisión política no es dejando abandonada una mesa. Y cuando Sebastián dice esto, a mí me habría gustado también que mientras estábamos en la mesa de discusión del tema constitucional se nos hubiera anunciado que se iba a empezar a censurar a cada uno de los presidentes de las comisiones de la Cámara. Y sin decir aguabanos empezaron a votar presidentes porque sí, porque estaban de acuerdo con el partido de la gente, la derecha, los mismos que estábamos sentados en la mesa, y nosotros no nos paramos de la mesa, fíjate. Yo hice el punto, les pedí que cesaran en esa actitud, que volviéramos al diálogo, pero no nos paramos de la mesa. Entonces uno puede sostener su palabra, porque si decimos que el problema de seguridad es lo más importante, es lo más importante. La senadora Sperger de Tarapacá, yo estuve la semana pasada allá en Iquique, aprovecho de mandar saludos para allá. Quiero decirles que la senadora dice, me tienen que dar garantías para volver a la mesa y decretar el estado de excepción en el norte. O sea, ella quiere gobernar el país. No, ella quiere pasar del poder legislativo, que es el que ejerce, a gobernar el país. Para eso que postula la presidencia de la República, la ley en una entrevista que no le interesa. Pero no podemos pretender que un senador coopte al gobierno y pretenda gobernar. Porque entonces, ¿en qué mundo estamos? Tal como se le exige al presidente, respetar las facultades de la Corte Suprema, y en eso yo coincido y creo que estuvo bien la aclaración que hizo el presidente sobre ese punto. También que los legisladores no pretendan gobernar, porque es un poder legislativo, no es el poder ejecutivo. Entonces aquí tenemos un problema de facultades, de verdad que no es formal. Menos es un todavía problema, cuando estamos hablando de seguridad. Es un problema que cada senador o cada parlamentario para poner sus votos empieza a pedir cada vez cosas, como el caso de esta senadora, que me parece impresentable. Ya, además, allá no quieren mire. ¿No quieren? Mire, no es que no quieran, la gente está desesperada, en muchas partes de Chile, pero distinto es que se establezca un estado de excepción que ya hubo, porque recordemos que hubo estado de excepción que no solucionaba. Entonces cuando uno habla con la gente en la calle, también le dice, ¿sabe qué? El estado de excepción tampoco sirvió, lo que necesitamos son más carabineros, necesitamos más tecnología, en Colchane se necesitan más medios para controlar las fronteras de noche, y el gobierno está poniendo los recursos para eso. Yo me di la vuelta, yo no estuve de visita, no fui media hora, me quedé varios días hablando con todas las autoridades, fui a la ONEMI, hablé con carabineros, hablé con un montón de gente. ¿Para qué? Para formarme una opinión propia, porque desde acá de Santiago uno ve las cosas distintas. Yo sí les transmito que hay una sensación de urgencia, de seguridad, que también tenemos que tomarla nosotros acá respecto también de otras situaciones, porque las poblaciones de Santiago también tienen la misma sensación.
Ah, y esa situación y al final, no viene de hace 6 meses. Sí, la migración no entró con el gobierno de Boric. Pero hagamos algo pronto. Pues, claro, pero que hagámonos cargo del problema problema y no nos paremos la mesa y nos vamos para la casa. Tiene toda la razón, porque finalmente... Doña Luebenberger fue intendenta ya. ¿Y qué hizo como intendenta? Pero ninguno de los dos me respondió a las palabras del senador Iván Flores. Porque finalmente lo que él dice es que el presidente puntualmente está jugando a gobernar. Oye, mira, 2 cosas, sí. Es que no quería hacerle publicidad a la empresa que hace Loreto, pero digamos no, así, pero me hago cargo, yo creo que sí. Es que estas no son desprolijidades menores, y eso es lo que quiere decir finalmente el senador Flores. Aquí estamos hablando de gente que está en libertad, que quería estar presa, aquí estamos hablando de enfrentarse a otro poder del Estado como el Poder Judicial, y por lo tanto yo creo que... está hablando del tema del fiscal nacional, que finalmente es fundamental si queremos hablar de seguridad. Es que eso, mira, hay 3 cosas en tema de seguridad que tienen que ver con esta actitud, voy a decir kitsania, en el fondo, que es importante. Lo primero, se requiere urgente aprobar el fiscal nacional, ojalá aprueben a Ángel Valencia, no tengo ninguna preferencia por él, pero creo que tener una institución vacía por los meses que lo hemos tenido, por la inoperancia política para designar el fiscal. Primero, en el primer caso, porque el presidente se equivocó y con votos de su coalición no lo sacó. En el segundo, por errores también de bloquear el camino de la oposición, y ahora no sabemos por qué. Creo que al final hace que la persecución del delito durante 3 meses tenga un vacío en su cabeza. Segundo gran error, que vuelvo a la actitud kitsania, para decirlo de alguna forma. Yo creo que el tema de los indultos voy a ser pegado con esto, es de una gravedad brutal por la señal, no solo por los casos, por la señal de impunidad. A mí no me gusta una democracia que mañana alguien prometa indulto en una campaña a los que hagan maldades o los que hagan delitos para ganar una elección, porque después tengan la facultad para hacerlo. Y tercera cosa en materia de seguridad, también lo dije aquí, Francesco, hace algunas semanas, mira, si la mesa era una intermediación previa a la presentación de los proyectos de ley, yo creo que también llegó el minuto de no seguir tantas mesas, claro, y que el gobierno presente los proyectos de ley y llevar esta discusión al Congreso de la manera más rápida posible, porque al final no estamos de una vuelta en la política, si nos ponemos de acuerdo previamente, y como parece que no hay voluntad cruzada de quien sea, que se presente y avancemos los proyectos, porque podemos pasar 3 meses más discutiendo quién está en la mesa. Es que esos proyectos no pueden esperar. Una diferencia que sí tengo, sí creo que se requiere el estado de excepción constitucional en las fronteras en general, y el uso y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en protección de las fronteras, o vamos a tener un problema a mediano plazo. No sé lo que piensa la gente aquí, que ustedes saben que yo no me atrevo a decir lo que la gente quiere, no tengo idea de lo que la gente quiere en Tarapacá, pero sí creo que de una decisión política se requiere acompañar a la gente de las regiones fronterizas con protección y seguridad de las Fuerzas Armadas. La gente de Tarapacá, de Santiago, de la Araucanía, todos quieren lo mismo, quieren seguridad. Claro. Y ese es un deber del Estado. ¿Cómo el Estado otorga esa seguridad? Es decisión de la autoridad, no en este caso del Poder Legislativo. Se está votando el proyecto de infraestructura crítica que justamente pretende, yo entiendo que va para allá, el tema de las fronteras. Pero miren, Francesco, que antes de entrar en el detalle... Perdona, ese proyecto quedó en votación y la senadora Bensperger de allá no quiso avanzar por un tecnicismo. Ella tiene razón, como abogada puede tener razón si el decreto con fuerza de ley es hábil o no, pero no da motivo para trancar un proyecto que es súper importante y que le da la ministra del Interior y que le dijo que no sea burlón y que le da las facultades a las Fuerzas Armadas para poder estar en la frontera, para controlar la migración. Ahora creo que eso tiene que avanzar ese proyecto, bien, más que buscar Paulina, darle facultades en esta área, pero les queremos presentar por qué es urgente finalmente esta cuestión. Porque se traduce en esto. Pues vamos a revisar imágenes que tienen que ver precisamente con delincuencia, y son actos que, por ejemplo, en esta oportunidad ocurrió en La Cisterna. Esto es una encerrona en donde se escuchan disparos, donde además estos sujetos escapan con autos. Ya hemos visto este delito, ya es pan de cada día, y es una situación en la cual a nosotros nos ha obligado incluso a tomar nuestras propias medidas, porque la verdad que si nos ponemos a esperar a que las autoridades se pongan de acuerdo para endurecer las penas o para perseguir el delito, podríamos pasar años. Mira, ahí arrastraron a una persona. Este es otro más, pero imagínense el nivel de violencia. Sí, les da lo mismo. Les da lo mismo. ¿Qué es un auto como de alta gama? No, les da lo mismo. Si fuera de alta gama, no. Si no es alta gama, lo ocupan para robar otro auto. Que en una de esas lo están usando para robar ese auto. Sí, pero además miren este es bien impactante todo. ¿Tenemos un titular? La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dice lo siguiente: es un llamado a la oposición a volver a la mesa, a sentarse en la mesa de seguridad, si no, vamos a sacarlo con quienes quieran estar. Básicamente lo que decía aquí recién Sebastián Sichel también, que no es de gobierno, digamos, lo digo de esa forma porque sí, es verdad, los chilenos y chilenas lo que quieren es que esta cuestión salga adelante, y si hay mesa, no hay mesa, si se suben, si se bajan.
pasa a un segundo plano, pero justamente por los videos que veíamos, lo que pasó en el mall también este fin de semana, o sea... A plena luz del día y les da lo mismo. Si finalmente tienen esa sensación, me da esa idea, que los delincuentes hacen lo que quieren. Entonces, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Es posible sacar un acuerdo con los que quieran estar, Paulina? Mira, hay que explicar que estas mesas se forman no con un afán de dilatar, ni de conversar, es que esa es la ni de sensación comer que da, galletas. cuando dice, vamos a poner una mesa, ya, vamos a No, esperar es que meses. ¿sabes lo que pasa? Es que aquí hay un trabajo prelegislativo Sí. que es bien importante, que se hace habitualmente. Mira, Paulina, cuando perdón son que te interrumpa, pero muchos estamos proyectos. justamente revisando imágenes de lo que ocurrió justamente en el mall en el sector oriente, mall La Dehesa, que fue bien brutal. Yo escuchaba ayer en las noticias las personas que presenciaron esto en una tienda de tecnología, ¿no? Ya viendo niños. Claro, y personas que estos tipos entraron a la tienda, les gritaron todo al suelo, Sí. pero las personas no reaccionaron necesariamente a tirarse al suelo, salieron corriendo, pasaron por el lado, los tipos con pistolas, por lo mismo personas se vieron amenazadas desde el punto de vista que la pistola les apuntó a la cabeza, porque insisto, tú no necesariamente le haces caso al delincuente, tú reaccionas y salieron corriendo, y el Claro. tipo ahí con la pistola, en fin, hay personas que probablemente no van a mandar más a sus hijos al mall. Por ejemplo, yo tenía mis niñitas que se juntan con sus amigas y van al mall. O sea, ya es parte de que nosotros terminamos encerrándonos en la casa porque ocurren estos hechos. Pero ¿cómo avanzamos, Paulina? Porque efectivamente, perdón por la cuando interrupción, pero es que es importante esto porque son 3 hechos graves en un fin de semana. Más, que ocurrieron más, pero de esto nos vamos enterando, eso más mediático. Paulina, es que es súper importante avanzar en esto porque cuando uno escucha y dice, vamos a poner una mesa de trabajo, vamos a dialogar, vamos a establecer una mesa, eso implica que se van a demorar muchos meses y es así la realidad. Es que por eso porque puede ser una mesa así, vamos a trabajar de lunes a domingo, la vamos a sacar y esto es urgente y el próximo lunes, pero partimos en octubre y no la tuvimos para fin de año. Bueno, precisamente ese trabajo lo que busca es anticipar la discusión en el Congreso, que es necesaria, y el órgano es el Parlamento, por algo se llama Parlamento, donde uno dialoga y busca las soluciones. Pero todas estas mesas, cuando son gran cantidad de proyectos, lo que se busca es entrar con un cierto paquete de medidas nivel de acuerdo. y un cierto nivel de acuerdo precisamente para la que discusión parlamentaria sea más breve. Pero Porque entonces lo que recordemos, dice la ministra Vallejo, sí, vamos a sacar el acuerdo, da lo mismo, porque Es que si la no mesa están todos de ya la acuerdo, mesa ya- si ya la fue. mesa ya quedó coja, Es tú que tienes sí. que entrar los proyectos. Súper Yo creo coja. que en marzo, porque estamos a 2 semanas de que termine el periodo legislativo, Exacto. febrero es feriado. Entonces, yo creo que en marzo el gobierno tiene que entrar con una gran cantidad de proyectos en todas estas materias, con los proyectos económicos, las medidas económicas, porque evidentemente se requiere que todo esto sea aprobado a la brevedad. Tenemos todavía en trámite el royalty que está avanzando, está la reforma tributaria, está la reforma previsional, que la PGU va a incrementar las pensiones que hoy día son de 80, 90, 100 mil pesos a 250 mil pesos para millones de chilenos, incluidos los que ya tienen pensión. Pero y en seguridad Entonces, que deberíamos estar todos de acuerdo porque sí. la seguridad no tiene color político. Bueno, pero, Parece que sí, po. mira, yo creo que en la seguridad, el gran tope que hay hoy día es el Ministerio de Seguridad, e insisto que yo no entiendo por qué la derecha se opuso el 2010 a que existiera y por qué se sigue oponiendo ahora, A si ver, es un ministerio Sebastián, ¿no muy puede decir? necesario. No, yo lo voy a hacer. Ah. Lo primero, yo estoy de acuerdo que haya Ministerio de Seguridad, así que comerme esa discusión me empecé. Pero ¿cuál es el argumento? Yo sería bien práctico, ¿no? Pero para resolver esto lo vengo diciendo el primer día. ¿Te acuerdas cuando se nombró la mesa? Yo estaba acá y dije, pero las mesas son trabajos prelegislativos que deberían agilizar la presentación de los proyectos de ley. Pero cuando tú estás en situaciones de crisis, en su minuto con el COVID, hoy día con el tema de violencia, ese trabajo legislativo, si se alarga, que es lo que dices tú, es bien ineficiente porque es mejor discutirlo en las comisiones del Senado. Yo creo Claro. que es evidente que esta mesa ya no funcionó. La Paulina creerá que por la derecha obstruccionista, yo creo que es por el error grave del presidente de los indultos, que destrozó la mesa, pero Ya. no hay que ser tonto para decir, ya sabéis que esto no funciona, y por lo tanto lo que hay que hacer rápido es presentar los proyectos de ley para acelerar la tramitación adelante. ¿Qué debería pasar? Uno, sí creo que tiene que haber un Ministerio de Seguridad. Yo sigo insistiendo que queda coja la creación de una policía antinarcóticos lo antes posible. Más de la mitad de estos delitos están asociados a tráfico, que es lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos una policía especializada y trabajar súper fuerte en el fortalecimiento de la fiscalía, que es la que está más atrás. Pero al revés de lo que piensa en general el político promedio, yo tengo la sensación que aquí estamos dándonos una vuelta demasiado larga para un trabajo que debería hacerse en el Congreso y apurarse hacia adelante. Es verdad, en tiempo de no crisis, uno tiene esta forma de legislar, pero después de 3 meses que está con una mesa que no ha avanzado, es mejor empezar a discutir. Tiene en el razón, Paulina, de Congreso. que se nos acaba, no el año, comillas, que ya se acabó, pero sí el año legislativo. O sea, si nos quedan algunas semanas de enero y esto para en febrero,
Por eso que presenta el proyecto. O sea, hay que dejarlo listo para marzo. Lo que para ser bien franco, yo le digo a la ministra Toá, a la ministra Vallejo, creo que tienen enero para presentar los proyectos de ley y apurar la tramitación legislativa y veamos después en el Congreso cuáles son los debates y empecemos a debatirlo, porque si seguimos toda esta semana, mire, es que no quieren entrar en la mesa, no es que si usted quiere estar en la mesa y buscando las razones por las cuales no funciona la mesa, es como la vuelta... ¿Esos proyectos están listos? ¿O por esta mesa todavía no están ni redactados? No, yo creo que hay proyectos, mira, aquí hay distintas cosas. Por ejemplo, los proyectos de inteligencia, hay un proyecto en curso que hay que hacerle indicaciones. Ahora, ¿por qué los proyectos no avanzan muchas veces? Porque son temas técnicos o de recursos. Los parlamentarios no pueden presentar proyectos que irroguen recursos al fisco, y por eso se sientan ahí y dicen, mire, nosotros creemos que para que la ley de inteligencia mejore hay que tener recursos en tal área, y el gobierno dice, ya, vamos a poner la indicación para que haya recursos en esto, y por eso se hacen estas mesas, porque si no, claro, el trabajo se puede hacer en el Congreso, pero va a demorar mucho Ahora, más. Paulina, expliquemos una cosa, porque yo entiendo que, y lo hemos hablado harto acá en el programa PRI, que se necesitan proyectos para mejorar muchas cosas. Una cosa es la institucionalidad, las policías, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay otras personas, como por ejemplo el alcalde Codina, entiendo también el alcalde en Estación Central, han planteado que, bueno, pero igual tenemos leyes, igual tenemos policía. No es que el país sin estas leyes nuevas no funcione. ¿Qué hay que hacer para que con lo que tenemos esto mejore? Si no, es toda una cuestión de leyes. Por ejemplo, perseguir el delito. Claro. Para eso necesitamos fiscal nacional. Bueno, ya, está bien. Pero está muy bien. La lógica es completa. Por eso yo decía, ¿qué tenemos que hacer? No indultar, tener un fiscal nacional, perseguir y hacer a la policía, aumentar los presupuestos de la policía. ¿Podemos hacerlo mejor? Yo creo que a eso apuntan también los alcaldes, decir, oye, ya, está bien, tenemos que hacer un montón de cosas, pero nos queda tiempo porque hay que discutirlo en el Congreso. ¿Qué hacemos ahora con lo que tenemos? Claro. Obviamente soy crítico, yo creo que se puede hacer mucho mejor y el gobierno lo está haciendo mal en materia de seguridad por esto. Lo he dicho en práctica, por lo que se ha demorado en negociar el nombre del fiscal nacional, por la señal que ha dado impunidad en los indultos y además por algo bien de fondo, porque ha alargado la discusión sobre los cambios legislativos cuando no hay acuerdos. Y pero por la lo tanto, policía lo puede hacer mejor. Esos son los tres puntos que decía. Pero si las policías por sí mismas también lo podrían hacer mejor. Por supuesto que lo puede hacer de mejor, pero aquí yo voy a defender harto a Carabineros en general. Algo ustedes mismos entrevistaron también en su minuto al general Yañez. Yo creo que Carabineros toma detenidos en general a las personas que necesitamos. Lo que tenemos es una fiscalía muy flaca. Una fiscalía que fue creada para tipos de delitos en los años 90 con pocos fiscales. Yo estudié Derecho, igual que la Paulina, tengo hartos amigos fiscales que te dicen, oye, sabes que yo no tengo capacidad de absorber la cantidad de causas que me llegan y por lo tanto tenemos un problema de debilidades fiscales, menos vamos a tener más fiscales si no tenemos ni fiscal nacional y por lo tanto tenemos una estructura de la fiscalía para perseguir el delito muy débil y tenemos delitos de naturaleza distinta que no son detectados por eso. Pero yo creo que al final del día, ahora, para ser justa, no solo este gobierno lo ha hecho mal, creo que tenemos un trayecto en materia de seguridad que seguimos trabajando la seguridad como si estuviéramos en los años 90. Como que seguimos persiguiendo al que como se cartereaba en el metro y no hemos entendido los otros tipos de delitos que tienen que ver con armas, violencia, más sofisticados, por eso soy tan contrario en general el porte de armas privadas, etcétera. Pero tenemos que tener una estrategia distinta y eso sí requiere un acuerdo nacional que no tiene que ver con los proyectos legislativos, sino una visión común respecto a la seguridad. Y no tenemos una visión común, eso es lo que trataba de plantear. Luego los indultos lo hace manifiesto, porque tenemos una mirada distinta respecto a la violencia en la sociedad que estamos viviendo y yo tengo una mirada distinta del presidente Boric en esto. Y claramente esa discusión no es menor, no es solo instrumental, es cómo vemos y magnificamos la violencia en la sociedad que vivimos. Sí, en el presupuesto que está aprobado para este año se incrementaron los recursos no solo para las policías, porque aquí esto excede al ámbito de las policías. Creo que la persecución de los bandas criminales, del crimen organizado, tiene que hacerse con la unidad de análisis financiero, con tecnología cruzada, con los bancos, con inteligencia. Aduana. Y ahí hay un incremento de recursos para personal y tecnológicos importantes en este presupuesto, porque se está abordando esto con una visión más amplia. Es la llamada Agenda contra el Crimen Organizado, ¿no? Justamente, que también tiene incrementos en las policías, pero esto no es solamente recursos. La Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, el año 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, aprobamos un proyecto importante de fortalecimiento del Ministerio Público. Se le otorgaron 40.000 millones de pesos. Se le incrementó en 575 fiscales la dotación. Bueno, fue insuficiente porque no hay una buena gestión de los recursos. Ahí se prometió unas unidades de análisis criminal al interior del Ministerio Público. Esto yo lo conozco porque yo era jefa del departamento jurídico del Ministerio de Justicia y me tocó tramitar ese proyecto de ley. Lo hablamos con la Asociación de Fiscales. Ese proyecto partió con Piñera 1 y no llegó a término porque las asociaciones se oponían porque no
no había un incremento de la carrera funcionaria, no había un montón de mejoras para los propios fiscales. Ya. Se les Y otorgaron... esa es su pega, Sí, no, también. pero también porque tenían un problema de los ascensos, Claro. bueno, varias cosas. Que siguen Nosotros teniendo. resolvimos este tema. Ah, Le ya. dimos facultades a los asistentes de fiscal para que pudieran ir a audiencia, Entonces, que ¿qué era un pasó, problema. Paulina? Bueno, ese es el problema que tenemos con el Ministerio Público y por eso es tan importante que tengamos un fiscal. Porque resulta que el Ministerio Público autónomamente es autónomo constitucionalmente, es una institución autónoma, pero que sea autónoma, como es la Contraloría, como es el Tribunal Constitucional, no quiere decir Pero que no sería le bueno rinda que- cuentas y que- a la exacto, ciudadanía. tienen que rendir cuentas, Hoy porque día el fiscal tenemos se fue un y Ministerio Público. ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo? Bueno, sí, Nadie tenemos sabe. un Ministerio Público que no cumple su función de Estuvo 8 dictar años, las ¿y qué políticas pasó? criminales. ¿Ah? ¿Qué pasó? Entonces, no tiene índice. Mira, la cantidad de causas que se archivan en el Ministerio Público, y a todos aquí nos ha pasado seguramente que nos han robado algo, nos han roto No, el y uno vidrio del tiene que llegar auto. con la denuncia y con la prueba. No, y te llega una carta que dice su causa se archivó, traiga más pruebas. ¿Qué Claro. pruebas vas a llevar tú? Sí, sí, Ahora, es verdad. eso tiene un sentido. Evidentemente el carterazo ¿Paulina? en el centro, que te roben algo, no va a tener efecto. Pero cuando tú dices, todos los días sábados en esta calle Claro. Se roban autos blancos, eso Sí, pero tiene responde que a rendir un cuenta. patrón Esto es y eso superimportante. necesita Paulina. estudios de investigación. análisis criminal al interior de Oiga, la dicho sea de fiscalía. paso, usted mencionó a la expresidenta Bachelet, algunos dicen vuelve de lleno a la política, algunos dicen no, eso está exagerado. Le vamos a preguntar, pero antes... Le voy a mandar saludos a la presidenta porque tenía que estar con ella yo hoy día a las 11 de la mañana. Y te dejamos con acá. con la bancada de diputados socialistas, pero me tengo que ir al comité político. Ya, Así pero- que la le vamos a buena. mandar Gran saludos comité a la político presidenta esta semana. Bachelet. Oye, van a tener la Sí, reunión de la sí, mañana. está que Podríamos darse con ella. Mañana. ya está entretenido toda la semana. Si usted Mañana está traigo el mandando tejido. saludos, Sí, ¿Ah? sí. Si usted le está mandando saludos, quizás nos está viendo, Sí. invitadísima al programa también. Eso. Oiga, pero esta semana